Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, este programa de Canal 8 en el que intentamos tratar con cierta calma, con cierta pausa, algunos temas que consideramos que pueden ser de su interés. Temas que a veces nos sugieren ustedes mismos a través del correo electrónico de este programa, que paso a recordarles en primer lugar. Recuerden que nuestro correo electrónico es puntodencuentro@canal8tv.com y en él esperamos sus sugerencias, sus propuestas de temas, de asuntos que quieren que tratemos en este programa, o sus críticas si consideran que hemos abordado de forma poco seria o responsable algunas de las cuestiones que cada semana tenemos en Punto de Encuentro en Canal 8. Hoy queremos hablar de un tema que tiene, creo que, mucho más que un interés normal y corriente, tiene un interés de esa gente que se dedica a practicar deporte, a esa gente que no se sabe si a lo mejor practican deporte simplemente por un tema de salud o gente que quiere progresar y promocionarse en el mundo del deporte. Queremos hablar un poquito de lo que es el deporte profesional, lo que es el deporte amateur, lo que es el deporte federado y el tema que nos reúne aquí esta noche bajo el título de Ser deportista en Canarias. Esa es la idea que mantenemos. Y a continuación paso a presentarles a los invitados que nos acompañan esta noche. Tenemos en esta mesa a Diego Fajardo, que es jugador de la Liga ACB del Polaris World Murcia. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí, Diego. Hola, buenas noches a todos. A su lado tenemos a Ricardo Fajardo, que es director técnico de la Federación Canaria de Atletismo. Ricardo, buenas noches y muchas gracias también. Buenas noches. Y también contamos con la presencia de Javier Álvarez, concejal de Deportes, Drogodependencias y Juventud del Ayuntamiento de Laguna. Buenas noches, Javier, muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, pues hoy tenemos un tema que no se trata habitualmente en los medios de comunicación, porque no siempre se trata desde una perspectiva mucho más competitiva, desde una perspectiva profesional, del deporte de élite. Y hoy queremos hablar un poquito de eso, pero también de otras cosas. La primera pregunta es genérica para los tres y me gustaría que más o menos esbozaran una idea general de qué es lo que piensan ustedes sobre qué nivel digamos, el nivel general de los deportistas en Canarias, en qué nivel o en qué estado está según la perspectiva de cada uno de ustedes en sus disciplinas o en el conocimiento, digamos, de una administración pública, como es el caso de Javier. Diego, el que quiera empezar, Ricardo, Javier. Bueno, pues yo creo que el deporte en las islas en general, yo creo que goza de buena salud. Afortunadamente, en los últimos años, ya no solo las administraciones, sino incluso la propia formación de los técnicos que se ha implementado muchísimo, ha hecho que contemos con deportistas de primer nivel y sobre todo hay algo importante, que viene mucha gente de atrás también que viene pitando fuerte en las competiciones de base, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que todo es mejorable, pero actualmente, después de unos años pues, de cierta zozobra, yo creo que el deporte en Canarias empieza por lo menos a tomarse de una manera seria. En las administraciones en general, pues yo creo que el área de deportes va tomando fuerza con respecto a otras concejalías, porque antiguamente pues parece que no era... Sí, parecía deporte y alguna más, pues era la que estaba un poco arrinconada, ¿no? Yo creo que hoy eso ha evolucionado, ya los distintos administraciones locales y insulares y autonómicas se dan cuenta que el deporte es una parte, diría, fundamental incluso para la formación de los jóvenes en el futuro, ¿no? Ricardo, el nivel de los deportistas en Canarias, además de una perspectiva, desde una faceta como la del atletismo, que es la que tú más conoces, evidentemente, ¿cómo está el nivel de nuestros deportistas? Tenemos a gente que está, digamos, en primera línea, hay nombres ahí que podemos recordar ahora si te parece, pero también vendrá gente por detrás, como decía Javier, pujando fuerte, ¿no? Sí, efectivamente, el atletismo es un deporte bastante complejo que requiere de unas infraestructuras que no son fáciles de tener por parte de cualquier ayuntamiento y esa es la mayor problemática que tenemos en el atletismo en Canarias. Hay lugares donde municipios que están bien dotados, que tienen infraestructuras, como puede ser La Laguna en este caso, Las Palmas son los lugares tradicionales donde se ha hecho atletismo en Canarias, pero sin embargo hay otros municipios más alejados, hay islas que no tienen la infraestructura necesaria y por lo tanto ahí tenemos muchísimos problemas. Pese a ello, sí que tenemos atletas de altísimo nivel, los hemos tenido siempre, atletas internacionales. Ahora pues todo el mundo recuerda el nombre de Mario Pestano, porque bueno, pues estará en Juegos Olímpicos, o Germán Millán, o los marchadores Basilio, Teresa, Daniel Moloney, que apunta ahora, y algunos otros. Pero el atletismo en Canarias está por arrancar, aunque hay una buena salud general, especialmente la isla de Tenerife está despuntando muchísimo últimamente, pero queda muchísimo camino por recorrer. Y Diego, ¿cómo ves el nivel de los deportistas en Canarias? Con esa perspectiva, además, de una persona que ha visto, que ha competido en competiciones que tienen, digamos, en otros países, casos de Italia, ahora mismo en el máximo nivel en España, en la ACB. Bueno, yo te hablo desde el punto de vista del baloncesto, ¿no? Que es un poco el que más controlo, aunque me gustan todos los deportes, pero podríamos estar hablando mucho tiempo. Yo creo que en lo que se refiere a baloncesto el nivel está bajo. Yo creo que el nivel está bajo porque
Yo fui a ver, tuve la oportunidad de llegar y ver el último partido que jugaron en casa contra Lleida, y el único jugador de Tenerife era Iván Rodríguez, que tiene 33 años. En un equipo que juega en la Alep Oro, o sea, no juega en el máximo nivel. Y bueno, yo creo que eso es un ejemplo claro de que no hay relevo. No hay relevo. Hubo una gran generación, digamos, o una importante generación de jugadores de baloncesto y que ahora no ha habido relevo, ¿considera? Yo creo que no hay relevo porque, bueno, exactamente no te puedo decir el motivo por qué no hay relevo, ¿no? Yo me acuerdo de la generación mía y sobre todo un poco antes de la generación mía, habían bastantes jugadores que tenían muy buen nivel, a nivel ACB incluso. O sea, habían jugadores que, bueno, desgraciadamente la mayoría emigraba fuera, se iba de Tenerife, pero había buen nivel. Yo no veo ahora mismo que haya esa cantidad de jugadores como había antes. Ahora puede haber uno, bueno, está el ejemplo de Sergio Rodríguez, que, bueno, que es uno entre muchísimos, ¿no? Está en la NBA y es un jugador, un ejemplo para todos los jugadores jóvenes, ya que él pues, es todavía muy joven, tiene 22 años si no me equivoco, y bueno, está claro que jugadores de NBA no es lo que nosotros nos esperamos, ¿no? Nos conformaríamos con tener jugadores en el mismo Tenerife de la Alep Oro, pues tener 3, 4 jugadores que fueran de Tenerife, ¿no? Que fueran canarios. O sea, digamos que el nivel ahí se estancó un poco, ¿no? Yo creo que sí, que está un poco, en lo que se refiere a baloncesto, está un poco estancado. Sin embargo, las canteras, y eso se lo traslado a los tres, las canteras, por ejemplo, tanto del baloncesto como de otros deportes, siempre ha habido un semillero en funcionamiento, lo que no sé si luego esas semillas crecen y crecen lo suficiente para llegar a ser un deportista de élite. Pero yo creo que lo que apunta Diego, yo creo que es un problema endémico en general. A nosotros se nos viene ahora mismo, a mí se me viene pues, a la memoria pues equipos como el Tau, con una tradición baloncestística que solo tiene a Sergi Vidal en su plantilla, además creo que no es vasco, como único nacional, pero si vamos a cualquier equipo de ACB, la inmensa mayoría de las plantillas están copadas por jugadores americanos, comunitarios, yo creo que es un problema general, ¿no? Las canteras, la base funciona bien, La Laguna, por ejemplo, tiene ahora mismo en torno a 2.000 fichas, una cantidad importante, es decir, los equipos en la base funcionan, se hace un trabajo magnífico, equipos como el Juventud Laguna o como el Canarias o como el propio Nuriana tienen una cadena de filiales importante que además consiguen títulos a nivel nacional, pero bueno, yo creo que llegar a la élite es difícil, yo creo que llegar a esa competición donde tú has estado, en la Liga Italiana o en la ACB, pues desgraciadamente llegan muy poco y a eso podemos buscarle 1000 disculpas, a lo mejor el que se es más perseverante se sigue luchando para llegar y se llega al final, a lo mejor pues porque tienes las cualidades técnicas para triunfar y lo haces, bueno, tu imagen es lo que nos destaca, pero yo creo que lo más importante ahora mismo es que tengamos una referencia de base y yo en mi municipio, yo me atrevería a decir ahora mismo que un poco usando el deporte de Diego, puede que sea el municipio ahora mismo de Canarias con más, de Tenerife seguro, con más fichas. Y me atrevería a decir que incluso de Canarias, con lo cual, bueno, el no llegar yo creo que podemos buscar 50.000 disculpas. Yo creo que una parte importante es la perseverancia y otra parte las cualidades técnicas que tenga cada uno para triunfar, ¿no? Le quería apuntar algo, Diego. No, digo que lo que está claro que hay que diferenciar lo que es el deporte de base y de lo que es el deporte profesional. Está claro que en Canarias siempre ha habido mucha tradición de deporte, toda la gente, también por las temperaturas que tenemos, eso lleva un poco a que la gente se anime mucho a hacer deporte, no es lo mismo hacer deporte en Tenerife que en el País Vasco, que está todo el día lloviendo, ¿no? Y que yo he vivido ahí además. Lo que está claro es que el deporte profesional es una cosa y el deporte de base ahora mismo es otra. Está claro que todo el mundo, y aquí en Tenerife y en lo que es La Laguna, como tú bien has dicho, hay muchos equipos y hay muchos jugadores. Pero claro, yo creo que ahora también las prioridades son un poco diferentes, ¿no? Ahora no creo que la gente tenga el hambre, o los jugadores o los deportistas en sí tengan el hambre que teníamos antes, la otra generación, ¿no? Ahora es, bueno, pues si soy deportista, pues bien, pero no era una necesidad como antes. Yo creo que antes había más hambre y más. Un poquito más prioridades, a lo mejor, otras la gente que prioridades. practica deporte a edades tempranas. Les quería apuntar, ¿consideran que en Canarias es más difícil o más fácil que en cualquier otro lugar del Estado
practicar deporte con vistas, digamos, por ejemplo, a acabar siendo un deportista profesional o un deportista de élite. Ricardo. Bueno, vamos a ver, yo conectando además con el tema anterior, en atletismo se ha hecho una cosa que yo creo que no se hace en muchos lugares, y es que se ha creado un proyecto de potenciación de la cantera, a ver hasta dónde se podía llegar, sin recurrir, sin destinar los dineros públicos a buscar deportistas de fuera para convertir a nuestro equipo en un referente a nivel nacional. Se ha hecho un trabajo de cantera con los institutos, con el torneo Caja Canarias. Se han sacado muchos atletas, han engrosado los distintos clubes de los municipios de la isla de Tenerife, se ha apoyado a sus entrenadores y como producto de ello se ha creado un equipo con el nombre de Tenerife y con Caja Canarias, porque sin el apoyo de instituciones es imposible. Aunque sea cantera, ese equipo en 2 años se ha colocado en la élite del atletismo nacional. Ha ascendido hace muy poquitas fechas con deportistas, con atletas de la isla de Tenerife, sin recurrir a hacer fichajes de fuera. Con lo cual, estamos hablando de que sí que se puede, que hay materia prima suficiente, hay cantera. Si las instituciones apoyan decididamente para este tipo de estrategias en el deporte, puede ser de cara a ser un referente a nivel nacional con deportistas que se fichan, o de esta otra manera, es decir, creando las bases para nosotros poder tener un equipo consolidado con gente de aquí, de la tierra, y se ha comprobado. En el caso del atletismo, sí, se ha llegado a la élite, se ha ascendido y posiblemente pues sea un equipo que manteniendo estas mismas bases, esta coherencia, estos estatutos de equipo de aquí de la isla de Tenerife, se puede mantener en la máxima categoría en atletismo. Reitero la pregunta, ¿es más difícil o es más fácil hacer deporte en Canarias con vistas a llegar al campo profesional? Yo creo que es tan complicado en un sitio como en otro, ¿no? Yo creo que el deportista, una vez que ha pasado esa primera fase de la base y ya tiene miras superiores, quiere ir hacia un nivel competitivo mayor, entra en juego infinidad de circunstancias, es decir, es compaginar estudios con el entrenamiento o trabajo con entrenamiento. Es decir, ahí yo creo que deberíamos, las instituciones, incluso la empresa privada, que en este país a veces le cuesta tanto implicarse y hay que ir sacándoselo poco a poco. Yo siempre había hablado de una especie de ley de mecenazgo, algo que las empresas puedan invertir en deporte, porque al final invertir en deporte es invertir en salud, invertir no sé, en infinidad de cosas, pero yo diría que ya ser deportista es complicado por esas circunstancias. Y no creo que sea diferente o más o menos complicado en Tenerife que no sé, en Lugo, o que en Segovia o que en Ávila, ¿no? Yo creo que la complicación de ser deportista va implícita en sí en cualquier lado de la geografía nacional, ¿no? ¿Cómo ves ese tema, Diego? Hombre, yo personalmente he tenido que irme fuera, ¿no? Para poder, para poder seguir desarrollándome como jugador y llegar a ser un jugador profesional. Hombre, yo creo que estar en Tenerife en lo que se refiere a mi deporte tenía sus limitaciones en su momento cuando yo me fui. Había unas limitaciones, ¿por qué motivo? Porque los jugadores tienen que tener un punto de referencia y el punto de referencia es siempre el equipo senior, ¿no? El equipo senior, el equipo donde está, en qué categoría juega. También depende de las metas que se ponga cada deportista. O sea, yo no quiero decir que todo el mundo tiene que ser profesional. O sea, por eso le decía antes que el profesionalismo es una cosa y el deporte en sí, que es maravilloso para cualquier tipo de desarrollo, es genial. O sea, para cualquier tipo de cosa. Entonces, si tú quieres hacer deporte, que yo creo que yo creo que donde se tiene que centrar las fuerzas es en eso, en que siempre haya equipos, en que siempre haya posibilidades de elegir deporte. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a llegar a ser profesional, son 1, 2, 3. Entonces, la gran mayoría, como es gente que lo utiliza pues porque se divierte, para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo, claro, hablando desde el punto de vista profesional, creo que tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones porque yo, por ejemplo, siempre he querido jugar al máximo nivel posible. Y mi objetivo, pues yo veía partidos por la tele de Euroliga y quería jugar en la Euroliga. Y quería intentar ganar un título. Entonces, eso me ha llevado a tener que irme fuera. Porque yo llegué a un momento en el que
todas las cosas que podía haber hecho en Canarias las había hecho. Había pues quedado campeón de Tenerife, había subcampeón de Canarias. Se podía cortar si no salía, ¿no? Entonces yo me vi un poco obligado a emigrar. Está claro que geográficamente tenemos unas islas privilegiadas en cuanto a muchísimas cosas, pero en lo que a deporte en concreto de baloncesto no es fácil porque bueno, cada 15 días tenemos que coger un avión, hay un presupuesto diferente porque gastas más dinero evidentemente, y bueno, yo que he estado en la península he estado viviendo en Italia, pues un poco en la península pues como que les cuesta un poco coger el avión y venirse hasta Canarias, ¿no? Pues cuando nosotros jugamos por ejemplo contra el Gran Canaria este año, pues oye a los compañeros, a ver si nos quitamos ya el viaje a Gran Canaria, porque se les hace un poco largo, o sea, es la mentalidad un poco que hay allí. A mí no, porque estoy siempre acostumbrado a coger aviones y bueno, y venir a Canarias a jugar para mí es lo máximo, ¿no? Entonces un poco creo que tiene sus límites en lo profesional. Sí, mantengo la idea de que en Canarias hay quizás gente que de forma individual, aunque sean en deportes digamos de equipo, tiene un nivel, pero que como equipos como tal, tirando del carro, digamos, de los jugadores y de la gente que se forma en Canarias, no es tan fácil, por lo menos, llegar a la élite tirando de esos equipos, ¿no? Que quizás enlaza un poco con lo que decía antes Diego, ¿no? Que hay que tirar, o que se está tirando mucho de gente de fuera, que eso no es ni bueno ni malo, pero a lo mejor supone un tapón para la cantera. No sé qué opinan ustedes al respecto. Indudablemente supone un tapón. Es decir, lo que pasa que yo vuelvo un poco a irme a lo que decía en la parte anterior de la conversación, ¿no? Alguien que empieza a hacer deporte en la época más joven, que va en una progresión de hacer deporte, que pasa por todas las categorías y después se plantea que tiene que enfrentarse digamos, a esa modalidad como senior, pues evidentemente si no hay un referente, como bien decía Diego antes, si quieres progresar, por supuesto tienes que irte fuera, ¿no? Pero eso le puede ocurrir a cualquier chico o chica de cualquier región de España que no tenga un referente o que le cueste trabajo llegar. Yo vuelvo a remitirme que en el deporte de alta competición, de cualquier modalidad deportiva, salvo algunas honrosas excepciones, la inmensa mayoría de las plantillas son de gente de fuera. A veces nos parece mejor lo que viene, pues no sé, de Rumanía o de Checoslovaquia, que lo que tenemos aquí. Y yo estoy convencido de que dando oportunidades, y a veces no tanto por ser siempre campeones, sino con formación, yo estoy absolutamente convencido que podemos sacar pues chicos y chicas que compitan a un nivel importante. Algunas pruebas hay pues no sé, en voleibol femenino, pues tenemos a chicas como Nira La Laguna, que está en la selección española, es una chica formada en la cantera de Laguer en La Laguna, pues no sé, pues hay infinidad, y digo, hay chicos que vienen de la base que van a ser figuras en otro tipo de deportes, pero que están compitiendo aquí, que están recibiendo ayudas para desplazarse, y bueno, para mí lo vital, yo creo que Diego lo ponía sobre la mesa, es que los canarios tengan las mismas oportunidades de que alguien que pueda moverse desde cualquier ciudad española en península. Seguramente el costo nuestro es mucho mayor y debemos tener esa oportunidad para poder competir al mismo nivel que los demás, ¿no? Ricardo, esa pregunta que dejamos sobre la mesa, como decía Javier. Sí, efectivamente, yo creo que habría que diferenciar lo que es deportes individuales a deportes de equipo. Un deporte de equipo pues tiene esa problemática. Si el equipo no está a nivel, pues tú tienes limitadas tus posibilidades de ser profesional, tienes que emigrar y tienes que ser llamado, ser fichado por un club de fuera. En el caso de los deportes individuales estamos hablando de otra problemática completamente distinta, puesto que uno, teniendo los medios, pues puede llegar, aunque estés en Tenerife, aunque estás apartado del circuito nacional de mítines, por ejemplo, donde puedes cobrar algún dinero y hacerte profesional. Ese va a ser el mayor coste, es decir, acceder a las pruebas donde seas contratado. Sin embargo, a la hora del entrenamiento sí que tenemos a veces los medios, y digo a veces porque, insisto, si no tenemos infraestructura, por ejemplo, un lanzador de martillo en Canarias no va a ningún sitio. No tiene donde lanzar en ninguna instalación. Las instalaciones de atletismo están compartidas normalmente con el fútbol. Entonces, pues Javier lo sabe, es muy complicado que tú puedas lanzar las horas necesarias para un martillista o un lanzador de disco y estar en la élite y compaginar eso con los entrenamientos de otros compañeros de otros deportes, como en este caso del fútbol. Entonces, si esas condiciones no se dan, en Canarias, por ejemplo, no tenemos para un lanzador entrenar, es imposible, a no ser que sea de peso, y ahí tenemos a Germán Millán, que está en la élite, que es semiprofesional o profesional, y sí que puede, aunque con esa dificultad de acceder a los mítines. De resto, pues si no tienes una instalación mínima,
ahí ya sí que está limitado. Bien. Hay una división entre los deportes, que hombre, yo no es que esté de acuerdo, pero está ahí, que se habla de deportes mayoritarios, deportes minoritarios. ¿No creen que a lo mejor en el deporte que se llama mayoritario, estamos hablando básicamente de fútbol y un poco a lo mejor de baloncesto, monopoliza los recursos existentes, digamos, para que el deporte, otros deportes salgan adelante? Porque muchas veces se invierte más en lo que más se ve, llámese en el caso de Tenerife, pues en el Club Deportivo Tenerife o algunos de los equipos de baloncesto, y sin embargo hay otros deportes que a lo mejor sí podemos tener mejores resultados, más para estar, digamos, en la élite, que a lo mejor no se está promocionando desde el punto de vista de las administraciones públicas y de las empresas. Esa monopolización del deporte mayoritario sobre el minoritario, ¿no es contraproducente? Eso lo que perjudica es esa inmensidad de deportes de carácter minoritario que tienen unas dificultades enormes para llegar, para subsistir en muchos casos, y bueno, el fútbol es el que marca la pauta, ¿no? Tienes la prueba de la Eurocopa ahora, los estadios llenos, las agencias de viajes llenas, la gente viajando a Austria y Suiza, y es donde se mueve el dinero, donde las empresas además apuestan fuerte, ¿no? En un segundo plano está el baloncesto, porque también tiene un espacio importante en la sociedad, pero a partir de ahí los deportistas, los clubes, el atletismo, el voleibol, el balonmano, el ciclismo, pasan verdaderas dificultades, y sobre todo cuando ya hablamos de deportes, no sé, pues diría yo el BMX o el tenis de mesa o el tiro con arco, en fin, hay un montón de gente que hace deporte todos los días y que pasa dificultades, ¿no? Yo creo que ahí es donde deberíamos estar las administraciones apoyando más de cerca esos deportes, porque alrededor de esas modalidades se mueve infinidad de gente que en muchos casos no se progresa más porque las ayudas son menores, se van derivando los recursos hacia otros lados, y a lo mejor manteniendo los recursos, pero buscando un poquito, porque además estos deportes no necesitan, no son deportes profesionalizados, no son deportes además con excesivos gastos en cuanto a fichas, en cuanto a desplazamientos. Yo creo que podemos ayudarlos. Nosotros en La Laguna ahora mismo estamos dentro de esa política de una ayuda definida, y sobre todo a deportistas individuales que se encuentran perdidos y que no tienen posibilidades de salir fuera. Estamos con una línea de subvenciones y de ayuda, y eso, bueno, nos ha hecho que tengamos en estos días una niña con 14 años, campeona de España de BMX, y pues casi con total seguridad será olímpica. No es olímpica porque no tiene la edad, y un chico que hace vela, que es campeón de la Copa de España también, que dentro de esa línea de apoyo, esos deportes minoritarios, sin el apoyo de las instituciones, difícilmente podrían salir. Pero sí es cierto que el fútbol se lleva absolutamente la palma, las empresas apuestan por el fútbol, y si hablamos ya de fútbol de alta competición, pues Eurocopa, Mundial, la Champions, etcétera, ahí es donde la gente invierte el dinero, porque parece ser que es donde más visión global hay, y yo creo que deberíamos mirar también para el resto de deportes y para la base también, que yo creo que es importante. Ricardo, esa dicotomía entre el deporte mayoritario, minoritario, esos recursos que se reparten de esa manera, ¿qué opinas? Yo pienso que está muy mal repartido, y si miramos un poquito pues, de dónde vienen las subvenciones al deporte, ayuntamientos, cabildos, Dirección General de Deportes, muchas veces se mira solo para un deporte, en este caso para el fútbol o deportes mayoritarios, cuando en su municipio habría que ver qué es lo que interesa, si el equipo esté arriba con apoyos de fuera, con jugadores de fuera, o si vamos a primar que nuestros ciudadanos accedan al deporte. Si lo miramos de esta segunda manera, posiblemente nos vamos a llevar una sorpresa, y es decir, que tenemos más deportistas de algún deporte considerado minoritario que los deportes llamados mayoritarios, que sea, ya que hemos mencionado el caso del fútbol, y las mismas instituciones a veces no apoyan suficientemente a estos deportes que decíamos entre comillas que son minoritarios, ¿no? Ayuntamientos, cabildos, incluso pues, Dirección General de Deportes, ¿no? Es que se prima la élite y no se prima lo suficientemente. Digo yo que a lo mejor 60.000 euros, por poner una cifra básica, invertidos a lo mejor en base o invertidos en un equipo de élite, no tienen, digamos, la misma rentabilidad social. A lo mejor sí, otro tipo de rentabilidades, pero la social al menos no está ahí, ¿no? Esos 60.000 euros para un equipo de primer nivel a lo mejor no supone prácticamente nada, sino tapar algún agujero, algún viaje, algún desplazamiento del equipo, y después, digamos que esos 60.000 euros puestos en otro sitio 60.000 euros rinden muchísimo más, ¿no? En un deporte como el fútbol, en la alta competición, es como una, no sé, una lenteja en un caldero grande, ¿no? 60.000 euros seguramente para muchos deportes digamos, de esos
minoritarios daría para mantener durante un año a lo mejor a 2 o 3 deportistas o 4 o 5, ¿no? Yo estoy también en la posición de Ricardo. Yo creo que las administraciones deberíamos velar porque esos deportistas que practican esos deportes, que a mí eso de minoritarios lo que me gusta menos practicados a lo mejor, ¿no? Pero porque eso de minoritario a lo mejor hay compañeros que llegan arriba y dicen, oiga, ¿minoritario por qué? Lo practicamos menos, pero no somos minoritarios. Y me hizo gracia eso de alguien de tiro con arco el otro día, ¿no? Está claro que en esos deportes donde la exigencia económica es mucho mayor, las subvenciones, cuanto más das, al final parecen más pequeñas y sin embargo en las otras cunden muchísimo más, ¿no? Deberíamos ir un poco a seguir en la línea de apoyo a los deportistas minoritarios, a los conjuntos que hacen otro tipo de deportes, porque nos estamos olvidando de ellos y al final digamos, el olvidarnos va a significar que muchos de esos no lleguen o dejen la práctica deportiva y ya no los podemos recuperar para cualquier otro deporte seguro, ¿no? Diego, ¿qué opinas sobre esto, esta, digamos, dicotomía entre los deportes mayoritarios y minoritarios? Al fin y al cabo, el baloncesto está, bueno, a veces según los sitios está en un lado o en el otro, ¿no? Estamos bien, yo creo que no nos podemos quejar. Hombre, yo creo que hay que ser un poco realistas, ¿no? Y España es futbolera, como Estados Unidos es el béisbol, como, no sé, otro sitio en Australia es, pues, no sé, otro deporte, ¿no? España es futbolera y yo desde que tengo narices y desde que soy pequeño he visto fútbol por la tele. Entonces está claro que el fútbol mueve masas, mueve mucho dinero y hay que ser realistas, no hay que decir, bueno, pues está claro que el fútbol le gusta a todo el mundo. Después otra cosa que tiene el fútbol, con diferencia del baloncesto, yo creo que la gente cuando ve un futbolista por la calle se siente identificado. Un jugador de baloncesto mide 2'10", es alto, es no sé cuándo, no sé qué. Un jugador de fútbol es 1'70", una persona normal, como cualquier persona que va por la calle. Entonces yo creo que la gente se siente más identificada con los futbolistas, ¿no? Por eso yo creo que es el deporte rey, ¿no? Para jugar a baloncesto tienes que tener determinadas condiciones. Para jugar a fútbol, pues bueno, pudiendo ser una persona normal, puede pasar desapercibido por la calle. Lo que sí es verdad que lo que bien ha dicho Javier es que, bueno, con 60.000 euros, con pequeños esfuerzos que no estamos pidiendo tanto, pueden ser, pues bueno, 50.000 euros que en un equipo de fútbol, por ejemplo, como el Tenerife, pues muy poco podría solucionar y hacer feliz a muchísimos otros pequeños deportes en Tenerife, ¿no? También yo creo que la situación geográfica es importante. Tenerife, por ejemplo, hablamos de deportes minoritarios y del hecho de que, enlazando un poco lo de antes, ¿no? Tenerife pues, se puede hacer perfectamente un deporte como el surf. En la península hay muchísimos sitios, en Italia pues nadie practicaba el surf. En España pues se practica ese deporte, ¿no? Entonces yo creo que también no todos son inconvenientes, a veces vivir en lo que a deporte también de élite se refiere, no son siempre inconvenientes el hecho de nacer o estar en Canarias, ¿no? Deberíamos aprovechar nuestras potencialidades, entonces. Efectivamente, aprovechar lo que tenemos, ¿no? Y no siempre querer lo que no tenemos, sino lo que tienes, pues si tienes una cosa que en otro sitio no puedes hacer, pues bienvenido sea, ¿no? Y la proliferación de equipos, y esta es una pregunta que les pido máxima brevedad, en determinadas disciplinas, ¿no acaba compitiendo el vecino con el vecino y al final si se quiere conseguir algo importante en términos de élite hablamos, ¿no? O profesional, deporte profesional, si se quiere conseguir algo hay que aunar esfuerzos, pero aquí somos, no sé si aquí o es igual, ocurre igual en todas partes, somos especialistas en tener un equipo de balonmano de este barrio, el barrio al lado otro y estar los dos compitiendo pues a lo mejor en la misma liga, por los mismos recursos públicos, peleándose en las calles comercialmente para que las mismas empresas apoyen o no apoyen. Esa técnica del minifundio deportivo, ¿cómo lo ven? Hombre, yo creo, mira, la unión hace la fuerza, es un refrán que está en la calle. Yo creo que resume, pues evidentemente que yo creo que un solo proyecto, sobre todo en una isla tan pequeña como la nuestra, es lo ideal, ¿no? La única ventaja que tiene el que haya dos equipos es que hay dos derbis y bueno, y parece que un poco la afición espera esos dos derbis durante toda la temporada, ¿no? Pero en un sitio como la nuestra, donde las multinacionales no proliferan, donde las grandes empresas tampoco están y donde, digamos, en territorio peninsular sí pueden pelear los grandes equipos por atraer esos recursos, porque además yo soy de los que pienso que el deporte de alta competición debe estar sufragado en la parte más importante por la iniciativa privada, es decir, aunque las instituciones sean canalizadoras de subvenciones, ¿no?
y nosotros, los ayuntamientos, las administraciones locales, como primera administración cercana al ciudadano, y los cabildos, las diputaciones en la península, ir un poco más al apoyo a esos deportes que están peor amparados y sobre todo al deporte de competición, ¿no? Yo creo que dos proyectos en un sitio no caben, y si nos vamos a los grandes deportes vemos que hay, en el baloncesto hay pues, ciudades más importantes que la nuestra y solo tienen un equipo porque la cultura es esa. Aquí yo siempre recuerdo la época del 3 de mayo, cuando mejor estaba, pues se forma el Maritín en el Puerto de la Cruz a 20 kilómetros, y para competir, porque al final no solo compites, tú lo decías bien antes, compites en los recursos, en la publicidad, en las empresas, ya no solo en lo deportivo, que es lo más bonito, ¿no? Los equipos tienen necesidad de captar recursos y yo estoy convencido que el ámbito para captarlo es demasiado estrecho, demasiado acotado, y eso al final puede subsistir 1, 2, 15, 10, pero yo creo que el fin es que tanto uno como otro tiendan a desaparecer y eso hay que resolverlo. Si les parece, vamos a dejarlo aquí porque es el momento de la publicidad y a la vuelta seguimos hablando de qué es ser deportista en Canarias. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro en Canal 8, hoy hablando de las dificultades, las potencialidades, las ventajas de ser deportista en Canarias y todo con la perspectiva que nuestros invitados nos están aportando. Antes de continuar con el debate, sí me gustaría recordarles nuestro correo electrónico, que es puntodeencuentro@canal8tv.com, en el que esperamos, como siempre les digo, sus sugerencias, sus críticas o sus propuestas para este programa. Dejábamos la conversación justo antes de terminar con la intervención de Javier Álvarez, hablando de si era mejor, unificar algunos proyectos deportivos y competir el vecino con el vecino a la hora, por ejemplo, de captar recursos para tener, equipos e individualidades potentes en cada deporte. Me gustaría escuchar tanto la opinión de Ricardo como de Diego al respecto. Cualquiera de los dos, el que prefiera. Bueno, yo creo que es bastante complejo el tema, bastante más complejo de lo que parece a simple vista. Hemos tenido casos en Tenerife, esa unificación del baloncesto por un lado, cuando estaba en su máximo esplendor el Náutico de Santa Cruz, el Canarias de la Laguna, esa unificación con el Tenerife. Y ahora vuelven a estar los dos equipos. Entonces yo considero que sí, aunque en el deporte nuestro del atletismo no se suele dar el caso porque no todos los municipios ni siquiera tienen clubes de atletismo, ¿no? En algunos casos sí, como puede ser La Laguna, Las Palmas, las ciudades grandes. En estos lugares sí que creo que sería importante unificar, pero unificar el club significa unificar todos los criterios y donde todos se sientan representados de verdad. Entonces, juntos, empujando del mismo lado, sí se puede estar en la élite con un solo club representativo, sin menospreciar el trabajo de cantera de los clubes vecinos, e incluso haciendo todo lo contrario, ¿no? con máxima colaboración y donde todos se encuentren representados. Entonces sí, de la otra manera, pues al final creo que será bastante complicado que surja un equipo que nos identifique y que nos represente a todos, y al final pues cada uno intentará ir por en su reino de taifa. Diego, uno de los ejemplos en este asunto es el baloncesto, que está más de actualidad, porque bueno, ahí estuvieron los dos equipos, en este caso el Canarias y el Tenerife Rural, pues luchando hasta el final por esa plaza ACB, que luego habría que ver si hubieran mantenido o no por las exigencias que tiene la ACB, ¿no? Pero bueno, esa dicotomía, ¿cómo la ves? Hombre, yo creo que si se quiere un equipo de élite, está clarísimo que hace falta una unificación, ¿no? Eso está clarísimo. Yo no sé si cuando comentaste antes llegó a estar unido, no sé si realmente estuvieron unidos o fue porque duró muy poco, ¿no? El tema de... yo lo que sí comparto es que cuando realmente tomas la decisión de unirte, pues con todas las consecuencias, ¿no? Unirte de verdad y hacer todo, unir todas las fuerzas para que sean mayores y la experiencia de uno aportarla al otro. Yo creo que no lleva a ningún lado el hecho de tener un equipo, por ejemplo, bueno, está bien, ¿no? Porque tenemos un equipo en la Lepe en Santa Cruz y otro en La Laguna. Hay derbi, tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia, ¿no? Pero yo creo que es cuestión también de mentalidad. Hay que evolucionar, todo cambia, todo va evolucionando. El baloncesto en 10 años ha cambiado muchísimo. Todo va cambiando, el deporte va cambiando, todo va evolucionando. Y yo creo que, entre comillas, se puede decir que como eso que ya está pasado de moda, ¿no? El rollo ese del derbi La Laguna, Santa Cruz. Yo creo que eso no es como antes, porque todo ha cambiado. Entonces, a mí, cuando leo la prensa y me veo el otro día, después
del partido, me parece que fue el presidente del Cabildo, no sé, ahora mismo no sé, no me acuerdo el nombre de quien dijo que si se unían de verdad estaban dispuestos a comprar la plaza de Girona en la ACB. Y me veo una respuesta que dicen el ascenso hay que ganárselo en la cancha. Y yo me pongo los manos en la cabeza, como diciendo, pero ¿cómo se puede pensar así? ¿Cómo se puede razonar así? ¿Tú quieres realmente un equipo en la élite? ¿Amas Tenerife? ¿Amas Canarias? ¿Quieres crear jugadores? ¿Quieres ser un ejemplo en España? Pues ¿por qué no? Porque yo considero que Gran Canaria en estos últimos 6-7 años ha sido un ejemplo en la ACB. Es un equipo que tiene unos límites económicos como pueden tener cualquier otro equipo, pero es un equipo que ha jugado competición europea en estos últimos años, ha jugado en la ACB, se ha clasificado para los playoffs, ha jugado una competición como es la Copa ULEP, que tienes que hacer unos viajes tremendos, se juega el martes y en la ACB juegas los domingos. Yo coincidí este año con Jimmy Hunter, que el año anterior había jugado en Gran Canaria, y me dijo que los viajes eran tremendos. Y mira, ahí están. No me explico cómo hay gente todavía que no evoluciona y piensa todavía así. Es una cosa que a mí personalmente no me entra en la cabeza. No sé por qué. Eso que me viene a pensar que hay intereses personales y que prefieren a esos intereses personales al interés de la isla y al interés del grupo, ¿no? Un buen ejemplo es Gran Canaria, ¿no? Que al fin y al cabo consiguió, digamos, hacer confluir todas esas fuerzas sociales, políticas y económicas en un proyecto, en este caso el Gran Canaria. Hay un tema que siempre se habla de deporte, está ahí, además es una queja habitual de muchos colectivos, de incluso la gente que ya, porque ya no es como antes, ¿no? Antes a lo mejor desde una cancha pequeñita, perdida, yo qué sé, el ejemplo de Diego, a lo mejor en la cancha del Hércules, en Icó, pues a lo mejor allí la gente empezaba a jugar y de que ahí salgan los jugadores profesionales, como el caso de Diego, pues no es habitual, ¿no? Sin embargo, era como sucedían las cosas antes. Siempre se habla desde el mundo del deporte, estoy hablando del deporte federado y también de los aficionados, del amateur, de la falta de instalaciones o de la falta de instalaciones adecuadas para las determinadas prácticas deportivas. Esta pregunta va para los tres, pero Javier, supongo que tú tendrás algo que decir al respecto porque también gestionas instalaciones deportivas y sabes las dificultades que eso entraña, ¿no? Es vital para hacer deporte. Yo creo que es vital el que pongas a disposición de los deportistas instalaciones. Yo creo que en La Laguna, si bien, como decía al principio, todo es susceptible de mejora, en los últimos años se ha dado un salto importante en cuanto a las instalaciones deportivas. El fútbol es el primer deporte, no solo en cualquier parte del mundo, sino en La Laguna, y La Laguna pues a lo largo de este año va a contar con 26 campos de fútbol de césped artificial. Yo creo que es un hecho importante que coloca a La Laguna como primera ciudad de Canarias en cuanto a instalaciones de fútbol se refiere, y de las primeras de España hablando de campos públicos, pero es que La Laguna cuenta ahora mismo con 14 pabellones cubiertos, unos de mejor calidad, otros más de barrio, pero en fin, 14 pabellones que dan cabida a un montón de actividades deportivas, o 3 piscinas cubiertas con una cuarta que está proyectándose ahora mismo, una pista de atletismo que se está preparando un proyecto para remodelarla completa, que es referente, como decía Ricardo, yo creo referente del atletismo en Canarias, ¿no? Yo creo hemos dado un salto importante en cuanto a instalaciones. Nos queda, construir algunas más para un poco darle equilibrio geográfico al municipio, pero el gran reto no es construir, sino mantener y darles calidad, ¿no? Nosotros estamos sacando ahora mismo, convenios para que el mantenimiento de las instalaciones esté garantizado, que la seguridad de las instalaciones estén garantizadas, pero nosotros en La Laguna creo que estamos haciendo el trabajo bien hecho, poniendo a disposición de los deportistas instalaciones pues de un nivel adecuado para que hagan deporte con todas las comunidades del mundo. Máxime cuando en La Laguna tenemos el tiempo que tenemos y salvo el fútbol que no puedes cubrir los campos, el resto de deportes sí lo hacemos y bueno. Perdóname, Javier, no sé si es el caso de La Laguna mejor, pero bueno, por generalizarlo un poco, también es verdad que muchas veces las instituciones meten dinero en megaproyectos, en grandes estadios o en grandes pabellones, que al final también está por ver hasta qué punto se pueden meter las administraciones en ese tipo de instalaciones. Ya hablamos, por ejemplo, está claro en Tenerife, pues el Santiago Martín en su momento, la operación fue un poco diferente, las continuas remodelaciones del Heliodoro, todo el mundo quiere tener un campo de primera, aunque el equipo esté en segunda, y esto no quiere decir sino eso, o sea, a lo mejor también las instituciones se pierden a veces en esos megaproyectos y se olvidan de mantener muchas instalaciones que están pasando sin pena ni Nosotros en gloria. La Laguna hemos ido a hacer proyectos sostenibles económicamente, que la administración los pueda soportar, porque después al final, cuanto más grande la instalación, mayores son los gastos de mantenimiento, ¿no? Si miras la Laguna, quitando Santiago Martín, que es término municipal de La Laguna, pero hecho por el Cabildo, no tenemos grandes instalaciones, tenemos instalaciones, pues muchas de ellas de barrio, muchas de ellas en los institutos, en los colegios,
Y digamos, el gran reto para nosotros en este mandato es, como instalación importante, es la Manzanilla, porque además hay una deuda histórica del municipio con esa instalación, pero vamos, los proyectos que tenemos ahora mismo son aprovechar el terreno, es decir, no usar más terreno nuevo, sino hay un terreno magnífico en los institutos, en los colegios del municipio, y caben canchas perfectas con todas las calidades técnicas y con las comodidades para que la gente haga deporte, ¿no? Entonces, yo creo que debemos alejarnos de eso y tener las instalaciones en perfecto estado de uso para la gente, ¿no? Es importantísimo. Ricardo, para el atletismo, además ha salido el tema de la Manzanilla, que es santo y seña para el atletismo en Tenerife. En cuanto a instalaciones, ustedes están bastante huérfanos, ¿no? Para la práctica de atletismo en Tenerife, al menos, si podemos centrarnos en la isla, ¿no? Estamos muy huérfanos y más allá de la Manzanilla, la laguna. Bueno, ahora lo de aprovechando las Pinsel. palabras de Javier, de la Manzanilla, bueno, hay que indicar que la pista de la Manzanilla es histórica, efectivamente, es todo un referente para el atletismo regional. Al principio de siglo, se competía en el estadio del Tenerife, que se dejó de utilizar porque bueno, no se dieron las condiciones por el equipo de fútbol cuando se amplió, y ha quedado la Manzanilla como referente para todo el atletismo de la isla, con lo cual hay que estar agradecido en primer lugar a esta instalación y a la institución que la representa, porque ahora mismo en La Laguna puede haber 500, 600 personas que vienen a entrenar diariamente. Se rebosa la Manzanilla y si pasamos por el camino de las Peras nos encontramos con que por la mañana, por la tarde, a mediodía o por la noche siempre hay gente corriendo, con el problema de que ahora se están hablando de que se quiere asfaltar, se quiere pavimentar y por lo tanto no hay un lugar donde ir a correr. Para los fondistas tienen que emigrar a muchos sitios, buscarse la vida porque no se encuentran lugares de tierra donde poder practicar atletismo, donde poder correr tranquilamente. Y en cuanto a la Manzanilla, pues efectivamente, Javier, si hay todos esos pabellones, yo creo que sí, efectivamente es el turno de la Manzanilla, una instalación histórica, como decimos, pero que tiene que ser reparada, que tiene que ser arreglada ya urgentemente. Yo creo que tiene que ser prioridad no solo para el Ayuntamiento de La Laguna, porque es una instalación que carga con el atletismo y otros deportes de muchos municipios. Por lo tanto, ahí debería también estar el Cabildo. La Manzanilla tiene la mitad de la grada que no se puede utilizar. El césped no se puede utilizar en muchas partes del año, por lo menos para el atletismo no se puede lanzar cuando llueve, se dedican 2 horas a la semana a los lanzamientos, es muy poquito, y debería haber también otra instalación de apoyo al atletismo para lanzar adecuada, porque si no, pues el atletismo muere, ¿no? Y no puede ser. Ahora nos salva que en estos últimos tiempos pues, se ha hecho un plan insular en el que se está dotando a distintos municipios con otras infraestructuras, con otras instalaciones, y esto está pues, mitigando un poquito el problema. Si no, nos hubiéramos visto a todo un atletismo emergente con una sola instalación prácticamente, porque la del sur está muy mal. El sintético está prácticamente perdido y el césped tampoco se puede utilizar. La universitaria es de la universidad y se usa pues como ellos quieran, de alguna manera. Se ha hecho una en Los Ralejos, es una instalación muy buena, efectivamente, inaugurada en el 2005 con un campeonato de Canarias y que ha albergado a todo un atletismo creciente en el norte de la isla. Pero el resto del municipio, si nos vamos hacia Icó de los Vinos, por ejemplo, toda esa parte, no hay una instalación de atletismo. En la zona de Guiaisor, Adeje, ahí tendría que haber otra instalación de atletismo, en la zona de Guimar también. Y yo creo que sí, desde el Cabildo se están dando pasos para ello. Pero de momento nos estamos quedando un poquito cortos. Vamos a ver qué sucede con Tinser, que ya la tenemos también ahí. Pero la Manzanilla es no solo historia, sino que tiene que ser también futuro y hay que arreglarla un poquito. Diego, ¿hasta qué punto es importante el tema de las instalaciones de las que muchas veces se habla en el deporte, digamos, en la cantera sobre todo, ¿no? Determinadas. Yo tendría que ser muy crítico porque en Icó de los Vinos hasta los 16 años, mis 16 años no tuve un pabellón cubierto de parqué, sino todo era pues, al aire libre, pues a veces cuando llovía, pues gracias a Dios casi nunca llovía. También las zapatillas, ¿no? Los tenis, ¿no? Pues nos los comíamos a los 2 meses, teníamos que ir al zapatero, ponerle una suela de zapato y esa suela de zapato después resbalaba, no era medio zapato, medio goma. Entonces yo siendo de Icó, pues yo creo que tuve menos ventaja con respecto a otros compañeros míos de Santa Cruz o de La Laguna, que tenían pabellones y tenían muchísimas más canchas para hacer cualquier tipo de deporte, ¿no? Lo que sí quiero criticar un poco es que la gente de Tenerife, por el hecho de vivir en una isla, es muy cómoda. O sea, y la gente quiere un pabellón en la puerta de la casa y un campo de atletismo en la puerta de la casa. Entonces, ¿qué significa 20 minutos? ¿Qué significa ir de Icó
al Puerto de la Cruz. ¿Qué significa ir del Puerto de la Cruz a la laguna? En coche, son 20 minutos, 15 minutos al máximo. O sea, si el padre o el hijo realmente quieren hacer deporte y realmente lo quieres, no cuesta nada organizarte, ir 20 minutos y desplazarte e ir a otro sitio. Por ejemplo, yo desde Icó, pues más lejos que nadie no lo tenía yo. Y yo me fui a los 15 años a La Laguna, al UNELCO de Tenerife, tuve que ir al piso donde estaban mis hermanas estudiando en la universidad, mi padre se tuvo que organizar, fue un coste para nosotros, también económico, y es querer es poder en todo, ¿no? Y entonces yo creo que muchas veces es fácil decir, quiero esto, quiero un pabellón, quiero un no sé cuánto, quiero un no sé qué, pero después te doy el pabellón y ¿qué haces? Vas 2 horas a la semana, y porque hay que ser consciente y hay que equilibrar, Y te estoy diciendo que yo en Icó lo tenía más difícil que nadie, porque en Icó hasta los 16 años no tuve un pabellón cubierto, con parqué y demás, y habían canchas contadas con las manos, con los dedos de la mano. Habían 2 canchas, que era la cancha del Hércules, que está por debajo de la plaza, que era una cancha pequeñísima, que no cumplía las medidas reglamentarias, que había detrás un estanque incluso, los aros, aquello era, bueno, ni te cuento. Casi casualidad, ¿no? Y estaba la cancha de donde está el instituto, que es una cancha más pequeña también, no era reglamentaria, y no había más canchas. Después estaban las típicas canchas de los colegios, que eso ya vino después, que no había ni aros, esos aros se caían y nada más. Habría que jugar entonces con ese equilibrio, a lo mejor entre instalaciones adecuadas y buenas y en condiciones, pero a lo mejor mejor repartidas, más que una en cada pueblo. Bueno, yo no quiero criticar ni lo de la Manzanilla ni nada, pero bueno, si yo me veo que en la Manzanilla no puedo ir a correr, me voy a Los Realejos. Si puedo, no soy ignorante, no sé si en Los Realejos cualquier persona puede ir a hacer atletismo o hay que pedir un permiso o algo. Pero creo que un poco el atleta en sí, el deportista, tiene que haber un vínculo con el padre y sacrificarse entre los dos y desplazarse, que somos muy cómodos en Tenerife y que nos cuesta mucho desplazarnos. Sí, y desincrasia de los kilómetros. De Icó a Santa Cruz, muchachos, voy a estar a Santa Cruz ahora, o de Santa Cruz a Icó, hasta Icó ahora, que va, muchachos, o irnos a trabajar al sur, que va, son muy lejos. Entonces yo creo que... Es interesante de alguien que hace kilómetros, es cierto, Diego. Es que en la península 20 kilómetros no es nada. Es que la gente para ir a trabajar en la península se pegan todos los días 1 hora para ir a trabajar. Fíjate que nosotros en La Laguna, si hacemos un poco caso a lo que nos pide la gente, tenemos que hacer un pabellón prácticamente con 500 metros de diferencia entre un lado y otro, porque parece que caminar es 1 kilómetro, 2 kilómetros, se convierte en una eternidad, ¿no? Las instalaciones consumen mucho territorio, en los campos de fútbol, por ejemplo, tienes que tener 8 o 10 mil metros como mínimo, ¿no? Pues imagínate la cantidad de territorio que consumes, pero hay que compatibilizarlo con... La gente quiere parques, la gente quiere colegios, la gente quiere casas, en fin, es complicado, ¿no? Pero yo voy en la línea de por lo menos darle la oportunidad en un ámbito no muy grande en kilómetros, de que la gente tenga instalaciones cómodas, no hace falta instalaciones lujosas, sino con lo fundamental para que haya cierta comodidad para que la gente haga deporte, ¿no? Esa es la política que estamos siguiendo nosotros ahora mismo, es decir, es intentar que en cada zona geográfica tengas la cercanía de un pabellón, no que lo tengas al lado de casa, pero sí que pues caminando o en transporte público lo tengas cercano, y yo creo que ahora mismo nosotros solo nos queda la zona de los baldíos, Llano del Moro, por hacer un pabellón cubierto, y creo que en todas las zonas del municipio el ciudadano de esa zona tiene la oportunidad de no de manera muy lejana tener un pabellón cubierto, una instalación, yo digo, sin más lujo, sino una pequeña grada, un pabellón de parqueo sintético, tus canastas colgantes, tus porterías, y ahí, bueno, todo el mundo compagina su actividad física y bueno, y los ciudadanos que ni siquiera están federados ni hacen deporte de manera oficial, pues también tienen la oportunidad de hacer su gimnasia o un poco conseguir ese equilibrio, ¿no? ¿Te puedo interrumpir un momento? Yo quisiera responderte de todas formas. Ya que... Te quito un minuto y luego... bueno, es que seguramente es distinto desplazarse de Icó a La Laguna para jugar a baloncesto porque, bueno, La Laguna tienes canchas, tienes clubes y no vas a tener problemas. En el caso del atletismo puede ser distinto. Si tú vienes de un club de fuera y en otro municipio no te dejan entrar sencillamente a la cancha porque no eres un club de allí, o imaginemos un señor como Mario Pestano que nace en Arico, aunque su vida deportiva la hace con el Arona, que él se tenga que desplazar desde Arico al municipio más cercano donde haya una instalación de atletismo para los martes o los jueves 1 hora poder lanzar el disco. ¿Mario sería Mario Pestano? No sería Mario Pestano.
Entonces, si no se dan una serie de condiciones, pues no tendríamos a atletas como Mario Pestano o como Iván Rodríguez Ramallo, que también se desplazaba a la laguna desde Los Realejos. Pero es que estamos hablando de un deporte que no tiene ni siquiera lo mínimo de infraestructura, que no lo tenía. Ahora empieza a tenerla, sí, con esa pista de Los Realejos, pero es que no tenía ni siquiera lo mínimo. Y ha habido atletas internacionales en la isla, pero a base de mucho coraje, de mucho trabajo, y bueno, estamos hablando de dos deportistas que han tenido que emigrar. Tanto Iván Rodríguez Ramallo está en Barcelona, Mario Pestano ha estado en León y ahora pues está entre Sevilla y Barcelona. ¿Ibas a apuntar algo, Diego? Sí, lo que te iba a decir, yo tengo un preparador físico con el que trabajo todos los veranos. Y yo me estuve desplazando durante 5 años, todos los veranos, las 6 semanas que solíamos hacer de trabajo antes de empezar mi pretemporada. Me iba al Ríos Tejera, pedía permiso en el Ríos Tejera a través del señor Javier aquí. Y nada, me entrenaba allí 1 hora y media, 2 horas, y me iba, hacía mi entrenamiento de pesas en Icó, y después me iba a la laguna, entrenaba 1 hora y media, lo que fuera, en el Ríos Tejera, y me iba para Icó en verano, que es cuando es tu tiempo libre, y yo me hacía pues 40 y 40, y no me costaba, o sea, es aquí la mentalidad, es las ganas que tengas, es cómo te organices, es lo que quieres hacer, también, ¿no? es lo que quieras hacer. Es muy fácil hablar, eso es fácil hablar, pero después hay, como decía mi abuela, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero como decía antes, Diego quiso llegar, aunque salió fuera, quiso llegar, tuvo perseverancia y hacía los kilómetros que había que hacer y venía a la laguna y entrenaba, y ahí tienes la prueba evidente donde ha jugado y lo que significa el baloncesto en esta isla, ¿no? Nos quedan aproximadamente 5 minutos. Yo quería abordar algunos temas que se van a quedar, no quería que se quedaran en el tintero. El tema de la cantera. La cantera, me refiero, ¿cómo cada uno de ustedes enfocaría tener una cantera, digamos, si me lo permiten, responsable? Porque a veces también la cantera es protagonista de titulares o de espacios, a veces en los medios de comunicación, no precisamente porque los valores que se le están inculcando a los niños tengan mucho que ver con el deporte y sí con la competición. Se equivoca a veces deporte y competición. ¿Sobre eso qué opina cada uno de ustedes? Yo pienso que tienes que fomentar el deporte. Es decir, el deporte forma parte indudable de la formación de los chicos y de las chicas, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando uno era pequeño, yo jugaba al fútbol y era malo. Cuando no estudiabas bien, tu padre y tu madre lo primero que te hacían era, ahora no vas a entrenar, ¿no? Ahora, afortunadamente, los padres han evolucionado y se dan cuenta que el deporte es un complemento ideal para la educación de los chicos, ¿no? Las instituciones estamos obligadas a tutelar y a ayudar. Nosotros desde La Laguna, en este mandato, vamos a poner en marcha una novedosa iniciativa que es, vamos a pagar el 50% de los gastos federativos y arbitrales de todos los clubes de base del municipio. Hablamos de una cantidad importantísima, más de 15.000 chicos y chicas que hacen deporte. Los gastos federativos que no estén asumidos por otra institución, el 50% lo vamos a sufragar nosotros. ¿Para conseguir qué? Que los equipos estén más aliviados económicamente y puedan tener más niños que hagan deporte. Un niño que hace deporte, un niño que tiene un entorno familiar adecuado y un entorno educativo adecuado, al final, yo también llevo la dependencia, seguramente va a estar alejado de esos hábitos, de ese coqueteo con las sustancias complicadas, además en edades donde te das cuenta que los datos te dicen que los chiquillos entre 12 y 13 años empiezan a fumar y a beber, ¿no? Es decir, estamos obligados a potenciar la cantera, estamos obligados a la ayuda y los recursos que genera la base. Si son difíciles en otros deportes, imagínate en la base, las empresas no dan nada, salvo que el padre o la madre tengan una empresita, ayuden con algo, es muy complicado y ahí es donde las instituciones debemos apoyar de manera decidida y así lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Nos queda poco tiempo, Ricardo, el tema de la cantera, ¿cómo lo enfocarías o cómo lo enfocan ustedes? Buena iniciativa. Bueno, yo creo que la cantera, no sé si en todos los deportes, el que yo conozco, a veces se está metiendo demasiado en la cabeza a los chicos la competición. Desde luego el atletismo es un deporte competitivo, pero no tenemos que enseñar a los chicos tan jovencitos a ser tan competitivos, hay que ser más formativos y a veces pues somos los mismos entrenadores, entonces a veces falta formación en los entrenadores o los entrenadores quieren estar con los de élite y con los pequeños dejamos muchas veces a los menos preparados y no tiene que ser así. Con los pequeños, como hacen los cubanos, tienen también entrenadores que están muy preparados porque si creamos las condiciones desde pequeñitos es donde vamos a tener deportistas luego de élite, si no, no. Diego, ese trabajo con la cantera, además tú conoces también hacia la competición, hacia la práctica deportiva, hacia dónde hay que llevar a los chiquillos. Cuando se trata de cantera y de base, es hacia la formación, absolutamente.
es básico la formación porque no sabes lo que va a salir de ahí, no sabes. Estás haciendo deporte por diversión, por desarrollo, por muchísimas cosas. O sea, yo acabo de ser padre y quiero inculcarle a mis hijos el deporte pero cualquier tipo de deporte, atletismo, baloncesto, fútbol, lo que sea, para formar. Yo estoy totalmente de acuerdo con que tiene que ser a nivel formativo. Y yo creo que es muy importante también lo que decía Ricardo, tener buenos entrenadores en la base. Porque cuando eres pequeño una palabra de más, una palabra de menos es importante. No es como cuando ya estás formado y tienes tu carácter formado. Yo tuve la suerte de tener mi padre que fue profesional de baloncesto también y bueno, aunque no se metió mucho, pero era una referencia, tenía una referencia, ¿no? Entonces, mi padre nunca se pensó que yo iba a ser un profesional y que iba a ser lo que he sido, ¿no? De hecho, como bien dijo antes Javier, una vez me quitó la camisa. Dice, tampoco es que fuera yo un estudiante maravilloso, pero se cansó tanto una vez que lo puse en un aprieto y me quitó la camisa durante 2 meses. Él tenía solo que quitarme la camisa del equipaje y estuve 2 meses sin aparecer por las canchas. Y bueno, pero después empecé a estudiar, empecé a recuperarme y volví al equipo. Bien, pues les informo que nuestro tiempo ha volado, se han quedado algunas cuestiones por hacer, les agradezco evidentemente su presencia y a todos ustedes, pues de la misma forma que les agradecemos haber estado pendientes de este programa de Punto de Encuentro, decirles que les esperamos la próxima semana una nueva cita de este programa. Muchas gracias y buenas noches.